Bueno, creo que ya podemos comenzar. Estamos ya a un número de personas bastante elevado. En este momento ya somos 85. Ya pasan 5 minutos de la hora que habíamos convenido, con lo cual vamos a dar comienzo a este webinar, ¿de acuerdo? En primer lugar, quería presentarme. Soy Vicente Lázaro, responsable de la Unidad de Inteligencia Competitiva del Instituto de Tecnología Cerámica, y el objetivo de hoy es el presentaros este webinar que lleva como título El profesional de la reforma en España, y que probablemente alguno de vosotros pudiera llegar a ver días atrás en el congreso, 7º congreso creo de Andimar, pasado mes de octubre, un avance que se hizo del mismo. Pero en aquel momento no estaba del todo concluido. Ahora sí vais a poder ver íntegramente los resultados y las conclusiones a las que se ha llegado. Como hemos dicho, versa sobre el tema del reformista, uno de los sectores que, por desgracia, en esta vuelta progresiva al trabajo, pues están sufriendo en parte el que estén bloqueados por el hecho de que la reforma en interiores todavía no se ha abierto a que pueda ser desarrollada, pero que, por otro lado, como pudimos ver ayer en una nota de prensa que sacaba Andimar, es un sector que en principio es muy prometedor para los tiempos difíciles que nos vienen, porque otros sectores como el turismo no van a poder tirar del carro por las circunstancias obvias, ¿no? Sin embargo, la reforma se espera que tenga lugar a un mayor nivel, que reciba bastantes ayudas, por ejemplo, recupere la tradicional desgravación que se ha hecho en la declaración de renta por motivo de la reforma, y todo ello lleve a que el sector de la reforma se convierta en uno de los principales en esta vuelta al trabajo, ¿de acuerdo? De hecho, el sector de la reforma mueve el 40% de los materiales de construcción que se dedican a la construcción, e incluso llega a ser del 70% en el caso de temas de vivienda residencial. Nada más. Como habéis podido comprobar, hemos tenido que recurrir al recurso de hacerlo online, evidentemente por las circunstancias obvias. En cualquier caso, aunque hubiéramos estado en circunstancias habituales, probablemente también hubiéramos recurrido al mismo, porque pese a que el instituto está centrado en la provincia de Castellón, más a lo que es el sector fabril, las partes de las empresas de fabricantes de pavimentos y revestimientos, las de fritas y esmaltes, maquinaria, etcétera, por lo cual tiene bastante sentido que habitualmente estos actos se celebren de forma presencial, que en el fondo son más agradables, ¿no? En este caso tiene mucho sentido por el hecho de que el público objetivo se encuentra repartido a lo largo de toda la geografía. ¿Qué problemas tiene este formato? Pues como ya he advertido en varias ocasiones, en este momento estamos 96 personas online. Es un problema importante si la gente que no habla tiene los micrófonos abiertos, porque se genera ruido y eso pues influye en la percepción, ¿no?, del mensaje que da el ponente. Por lo tanto, si nos importa, pondremos todos los micrófonos en silencio, excepto el ponente. Quien tenga alguna pregunta a lo largo de por favor, un poco, que se escucha mucho. ¿Sí, veis? Quien tenga alguna pregunta a lo largo de la ponencia la puede ir dejando en el chat que tiene habilitado. Esas preguntas yo estaré en el backstage ahí recogiéndolas para que así al final la ponente pueda, se las iré preguntando para que pueda ir transmitiéndolas. Y poco más, quería dejaros ya con nuestro director, con Gustavo Mayol, que tiene unas palabras con vosotros antes de dar comienzo a este webinar. Un saludo. ¿Se me escucha? Sí. Supongo que sí. Gracias Vicente, por la introducción. Buenas tardes. Desde AICE, la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, os damos la bienvenida a la presentación del estudio sobre la visión que vosotros, los profesionales del sector de la rehabilitación, tenéis de las diferentes formas de distribución. Este trabajo ha sido elaborado por el Observatorio de Mercado de la AICE en colaboración con el Grupo de Investigación de Innovación en Marketing
IMK de la Universidad Jaume I de Castellón. Se me hace un poco extraño, ¿no?, hablar en una pantalla, ¿no?, e imaginar que hay, pues eso que decía Vicente, alrededor de 100 personas, ¿no?, escuchando el contenido de este webinar. Pero bueno, es algo que nos ha traído las circunstancias y nos posibilita la tecnología. Si algo de positivo está teniendo esta crisis es el descubrir nuevas herramientas informáticas, como la que estamos utilizando para presentar este trabajo. Aunque éramos conscientes de su existencia, no las utilizábamos con la intensidad de ahora, en este momento. Una vez más, la tecnología hace posible lo que de otro modo sería prácticamente imposible: presentaros de forma masiva a gente que estáis en diferentes lugares en España este interesante trabajo. A diferencia de este maldito virus, esperemos que esta forma de hacer las cosas haya llegado para quedarse y nos posibilite nuevas maneras de relacionarnos y de desarrollar proyectos. El sector de la reforma, muy bien representado en este webinar, ha sido una de las principales fortalezas que han ayudado a mantener el sector de la construcción en los momentos más delicados de la crisis económica que empezó en 2007. Y sin duda, un importante impulsor de la recuperación del sector de fabricación de baldosas cerámicas, como veremos a continuación en la presentación que va a realizar mi compañera Sabrina Veral. Concretamente, para el sector cerámico español, el reformista ha sido tradicionalmente un importante prescriptor para el cliente final y, por lo tanto, ha jugado un papel trascendental en el proceso de compra. Hemos considerado interesante convocaros aquí hoy para daros a conocer de primera mano la evolución de vuestra opinión sobre las distintas formas de distribución, tanto la tradicional como la de las grandes superficies. Para ello, se ha realizado un trabajo de comparar opiniones expresadas en un estudio desarrollado en 2012 con las opiniones recogidas en 2018 a partir de más de un centenar de encuestas realizadas. No me queda más que daros las gracias a todos por asistir a este encuentro, que esperamos os resulte altamente provechoso y os ayude a mejorar vuestra actividad. Gracias, cuidaros mucho y un fuerte abrazo de momento virtual a todo el mundo, ¿vale? Os dejo en manos de mis compañeros que os presentarán el trabajo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Supongo que se me oye bien. Vicente, Gustavo, se me oye bien, ¿no? Muy bien, Sabrina, perfecto. Genial. Pues nada, lo primero de todo, daros las gracias, lo mismo que han dicho mis compañeros, gracias por la gran acogida que ha tenido el webinar. Y bueno, reiterar un poco lo que ellos han dicho, es un webinar que nos ayuda a estar más cerca de quizás de los distribuidores de lo que normalmente estamos, por estar concentrados en el clúster de Castellón. Y entonces, pues normalmente estas presentaciones suelen ser presenciales y el hacer este formato webinar, este formato online, pues yo creo que ha abierto a que mucha gente se haya inscrito, sobre todo también de la distribución de cerámica. Entonces, nada, agradeceroslo y os paso ya a presentar lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver en este webinar, que consta de las conclusiones de dos estudios realizados por el Observatorio de Mercado. Uno de ellos, el fundamental, es el estudio del profesional de la reforma en España en 2019. Lo terminamos a final de este año y lo hemos realizado, como ha dicho Gustavo, en conjunto con la Universidad Jaume I, con el departamento IMK de esta universidad. Y en colaboración siempre con Andima, con Civisama y con la Asociación Nacional de Reformistas en España. Pero además queríamos añadir también una información que ya teníamos sobre un estudio anterior del consumidor de recubrimientos en España que realizamos a final de 2018 y que también nos permite ver una realidad muy complementaria a la que está viviendo el reformista y que creo que también va a ser muy interesante.
En ambos estudios hemos conseguido, con niveles de confianza del 95%, trabajar con errores muestrales menores de un 10%. En el caso del profesional de la reforma, contamos con 110 cuestionarios online, más entrevistas en profundidad a distintos entes del sector, y luego en el consumidor de recubrimiento son 804 encuestas en toda España a consumidores que han realizado una reforma en recubrimientos en los 2 últimos años. Ambos estudios, muy importante resaltar, que son posibles gracias a la financiación de IGATE, del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, y gracias también al apoyo de fondos FEDER. Bien, ¿por qué es tan importante para nosotros, para el sector de fabricantes de baldosas, la figura del reformista y en el sector cerámico en general? Pues es importante en tanto en cuanto que lo es para el consumidor final. Si veis aquí la primera tabla que presento, es una tabla que recoge los resultados del estudio del consumidor en los que preguntamos en 2018 sobre a través de qué días se había realizado la compra de recubrimientos. Pues bien, lo primero, deciros que este porcentaje no suma 100 porque podían comprar en varios establecimientos a la vez, ¿vale? Pero no obstante, sí que es verdad que veis un gran peso en los formatos, en los 2 grandes formatos de distribución de recubrimientos en nuestro país. Uno es las tiendas cerámicas, los almacenes especializados tradicionales, y luego las grandes superficies especializadas. Pero, sin embargo, aparece un tercer perfil muy importante, que es el rol del reformista, ¿no? Que es utilizado por un 17% de los consumidores como intermediario en ese proceso de compra. Este papel es muy relevante, sobre todo si lo comparamos con datos de 2008, ¿vale? Que nos hablaban de que el peso del reformista podía estar en torno a un 7 o un 8%. ¿Vale? Con lo cual, realmente se incrementó notablemente el uso del reformista a nivel general, pero también por generaciones. ¿Vale? Aquí podéis ver los datos por generaciones. Vemos por un lado la generación de los boomers, que son los que más intensivamente utilizan la figura del reformista. Esto también va muy de la mano con todo el tema del bricolaje y sobre todo tiene que ver con la edad, ¿vale? Con la edad que influye un poco en la capacidad para hacer trabajos por sí mismos, ¿vale? Que prefieren encargárselo a una tercera persona. Sin embargo, la generación X es una generación en general más do it yourself, pero lo que sí que es interesante es que para la generación de los millennials hay un repunte importante en la utilización de la figura del reformista. Los jóvenes tienen menos experiencia también en do it yourself, en bricolaje en general, y prefieren pasar tiempo realizando otro tipo de actividades que no la propia de la reforma. Recurren de esta manera más al papel de reformistas. Lo vemos en general en muchísimos estudios como se ha pasado claramente del do it yourself al do it for me, ¿vale? Al que me lo hagan a mí, ¿vale? Este cambio sí que se ha detectado de una manera contundente en la sociedad, eso sí lo quiero matizar pre-COVID, ¿vale? Pero de hecho muchas marcas como pueden ser IKEA o marcas grandes del bricolaje, lo que están haciendo es atraer a los clientes ofreciendo servicios de instalación o de montaje, ¿vale? Con lo cual recogen muy bien lo que está sucediendo en esa tendencia. Pero, como digo, la crisis del COVID-19 está cambiando muchas realidades, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en este COVID, pero veremos cómo es posible que esto también varíe en un futuro dependiendo un poco de la intensidad y de la duración de la crisis. Os he puesto una cita de una consultora especializada en reforma, que es USP, que en un estudio de 2018 ya hablaba que a un 34% de los españoles no les gustaba realizar por sí mismos temas de bricolaje, reforma, y preferían recurrir a terceras personas. Bien, como digo,
esta crisis del COVID-19 posiblemente vaya a cambiar algunos aspectos, desde luego, de la sociedad en general, pero también del perfil de consumidor post-COVID, que ya apunta a un regreso al do it yourself. Como digo, esto es una tendencia que tendremos que estar viendo cómo realmente se confirma, pero que va, digamos, estimulada a través de dos drivers fundamentales. Un primer driver que tiene que ver con la valorización del hogar como un espacio holístico y que no incluye tanto el do it yourself concretamente, sino quizá en la reforma en general, en la incentivar la reforma en general. Esta valorización del hogar como espacio holístico nos estamos encontrando con un hogar que es un todo, ¿vale?, en el que conviven tanto la vida social como la vida familiar y también la vida laboral. Esta nueva visión del hogar nos está haciendo a los consumidores darnos cuenta de las carencias que tiene nuestro hogar, ¿vale?, e impulsando de alguna manera la reforma o esa demanda latente de una reforma futura. En ese sentido, ¿vale?, el COVID puede mejorar o puede incentivar la reforma. Quizá esto es beneficioso tanto para el do it yourself como para el do it for me, para las dos tendencias, pero lo que sí que realmente inclina la balanza es el tema de las comunidades y el free learning en general. Estamos viviendo una época de aprendizaje online masivo y sobre las temáticas en las que más se están incidiendo es en la parte de deporte, de cocina, de belleza y también de bricolaje. Entonces tendremos que estar muy atentos para, como digo, ver cuál va a ser la duración y la intensidad de la crisis y cómo va a afectar realmente a un posible cambio en esta tendencia que veíamos bastante clara antes de la crisis. Como os digo, es una presentación, este estudio, o lo que os voy a contar hoy, es muy importante que tengamos en cuenta la interacción de tres perfiles en él, ¿vale?, cómo interactúa el consumidor con el reformista y cómo el reformista visualiza la distribución. Vamos a entrar desde luego de lleno en el reformista, pero sin perder de vista tanto el consumidor y sus opiniones como al distribuidor final y lo que el reformista valora de la distribución que tenemos actualmente en nuestro país. Bien, cuando un consumidor comienza una compra, comienza a realizar una reforma general, de recubrimientos en particular, tiene unas motivaciones. Entre ellas, y de acuerdo al European Home Improvement Monitor, del que queremos sacar este gráfico que veis, podemos encontrar motivaciones estéticas o emocionales y motivaciones más funcionales. Como veis, en primer lugar, cuando uno va a hacer una reforma, encontramos que para un 30% las motivaciones son fundamentalmente por mejorar la estética. Esta es la motivación principal. Pero junto con crear un nuevo espacio de cambio y con la sostenibilidad, son tres variables profundamente emocionales que se tienen en cuenta como motivaciones principales y que recogen ya prácticamente el 50% de las motivaciones por las que un consumidor realiza una reforma. Veis aquí también el mantenimiento, que se trata de una motivación totalmente funcional, ¿vale? Pues porque está roto o porque tiene alguna fisura, porque realmente ha perdido alguna funcionalidad que quiero recuperar, ¿vale? El mantenimiento ocupa un 23% de esas motivaciones. Y finalmente tenemos el ganar confort. El confort es una variable que tiene los dos componentes, tiene factores emocionales y factores también funcionales, es decir, el confort asociado a la funcionalidad que debe de tener el producto, pero también asociado al hedonismo, es decir, a la búsqueda de ese placer inmediato en el hogar. Es decir, en general, cuando un consumidor va a hacer una reforma, se implica mucho y las implicaciones tienen connotaciones muy emocionales, por lo que esto va a tener una implicación clara en las estrategias de marketing que vamos a tener que llevar a cabo como fabricantes y también como distribuidores. Concretamente, en una reforma de recubrimientos, vemos aquí
la comparativa entre lo que ocurría hace 10 años y lo que ocurre en la actualidad en cuanto a los factores que motivan esa reforma de recubrimientos por parte del consumidor. Vemos como también ha habido un cambio bastante importante entre el paso de motivos más funcionales a motivos más emocionales. Vemos como los motivos estéticos para el cambio de recubrimiento, pues porque por cambiar la decoración o por reforma, organización del espacio o revalorización, han pasado de suponer un 50% a ganar peso, ganar 8 puntos porcentuales, ¿vale? Por el contrario, las motivaciones funcionales pues, han disminuido notablemente también en la reforma de recubrimiento, ¿vale? Lo cual nos da a entender que los recubrimientos no son una commodity, sino que se trata de un producto de hábitat que tiene asociado muchos valores emocionales y por lo tanto podemos aplicar todas las acciones de marketing que podamos o que estratégicamente sean interesantes para nosotros. Bien, tenemos al consumidor que ya ha iniciado ese proceso de reforma de recubrimientos, ¿vale? Y se plantea cómo encontrar a ese reformista, en el caso de que quiera que sea el reformista el que le realice la compra. Entonces, también de acuerdo al European Home Improvement, podemos ver que hay un gap muy importante entre la forma ideal por la que el consumidor va a querer encontrar a un reformista y la forma real por la que realmente lo encuentran. Tenemos que, idealmente, lo que al consumidor le gustaría es encontrar un reformista a través de familiares y amigos, pero también a través de la tienda. Sin embargo, como vemos, la forma real es que sí que aparecen los amigos y familiares, también los profesionales conocidos, pero el papel de la tienda es prácticamente nulo, es decir, el consumidor no encuentra el reformista a través de la tienda. Creo que esto es un punto muy importante a señalar y creo que es una clave a tener en cuenta por parte de los distribuidores a la hora de mejorar el servicio en este sentido. En el proceso de compra de ese recubrimiento, tanto si realiza la compra el consumidor como si la realiza el reformista, va a tener que tomar en cuenta o recurrir a una serie de fuentes de información, ¿no? Hemos querido poner aquí esas fuentes de información en función de si la compra la realiza el consumidor o si la compra la realiza el reformista, es decir, si la compra se realiza a través del reformista. Entonces, tanto para el consumidor como para el reformista, la visita a tiendas supone la fuente de información más utilizada, ¿vale? De hecho, el 92% de los consumidores refieren utilizarla y la media de visitas a tiendas es de 2 tiendas por reforma de recubrimientos. Sin embargo, el reformista comparte la visita a tiendas con Internet como fuente de información, que supone un 62% de la utilización de las fuentes. Entonces, en contraposición, el consumidor recurre a Internet en un 48% de las ocasiones. Si nos vamos al informe del consumidor, vemos que en 10 años, ¿vale?, esta cifra se ha incrementado en más de 20 puntos porcentuales, en casi 30 de hecho. En 2008, solo el 20% de los consumidores recurría a Internet, mientras que en 2018 estamos hablando de un 48% de los consumidores. No obstante, como veis, el reformista lo utiliza todavía en mayor medida. Si vamos, por ejemplo, a materiales promocionales o a estrategias de promoción más concretas, vemos, por ejemplo, que los catálogos, los folletos de fabricantes en papel son utilizados en mayor medida por los reformistas que por los consumidores, lo cual también nos indica a la hora de plantear nuestras estrategias de marketing a quién debemos enfocar estas estrategias y intentar, enfocar
esos materiales promocionales a las necesidades que tenga el reformista, que es el que más las va a utilizar. Por otro lado, las revistas de decoración, por ejemplo, son más utilizadas por el consumidor que por el reformista. Por decir, por anotar otro aspecto, pues evidentemente las experiencias anteriores. La experiencia de compra de los consumidores, pues es normal que no se recurra a experiencias anteriores o que por lo menos se recurra en menor medida que lo que la utilizan los reformistas, porque evidentemente la reforma en recubrimientos pues suele darse cada 16, 18 años. Bien, una vez visto las fuentes de información más utilizadas, vamos a entrar en tres aspectos concretos. Vamos a ver las opiniones que tienen los reformistas, por un lado, sobre el establecimiento, los distintos tipos de establecimiento y qué variables para ellos son más relevantes. Después vamos a ver las opiniones que tienen los reformistas contrastadas con las de los consumidores sobre los distintos recubrimientos y finalmente vamos a ver el papel de Internet en todo este proceso y cómo lo están viviendo los reformistas. Entonces, en cuanto al establecimiento, ¿dónde compra el profesional de la reforma? Pues bien, aquí podéis ver una gráfica comparativa de los datos de los reformistas en este último estudio y en un estudio anterior que desarrollamos en 2012. Vemos la primera conclusión y es que disminuye la utilización del formato de almacén especializado, tienda especializada, a favor de una utilización Si le queda incertidumbre, estamos de la gran superficie. Creo que hay un problema con los micros. Si me disculpáis, las personas que se estáis conectando, si podéis desconectar los micros y hablar a través del chat, sería mejor porque así es más difícil que todo el mundo pueda seguir la conversación. Se ha desconectado yo ahora, Sabrina, pero hay gente que se vuelve a conectar. Vale, pues sí, por favor, es posible. Os lo agradecemos todos. Bueno, lo que digo, ha caído el almacén especializado a favor de la gran superficie. En cuanto a la cuota online, y esto también es muy relevante, se sitúa en torno a un 8% para los reformistas, es decir, el profesional de la reforma acude a Internet para realizar la compra de recubrimientos en un 8% de los casos, ¿vale? Esto contrasta con ese 1,5% de los consumidores, es decir, está utilizando Internet en mayor medida el reformista que el consumidor, ¿vale? Lo cual también es de alguna manera obvio, puesto que los reformistas ya tienen mucho conocimiento del producto cerámico, posiblemente sepan también las referencias de los fabricantes que mejor les funcionan. Entonces, el tacto quizá en este caso es menos necesario. ¿Y qué va a suceder en el corto plazo? Pues tampoco existe una intención a comprar más en grandes superficies que sea reseñable. Sí que parece que hay una mayor propensión a la compra en grandes superficies de lo que había en 2012, ¿vale? Pero desde luego el sorpaso en este caso es prácticamente muy difícil. La fidelización que tienen los almacenes especializados con la figura del reformista es todavía muy grande. Entrando ya a los aspectos más importantes en la compra por parte de los profesionales de la reforma, hemos querido agrupar, tenemos el desglose, en tres factores. Uno es el factor precio, otro es el factor surtido, todo lo que tiene que ver con producto, y otro todo lo que tiene que ver con servicios, ¿vale? La diferencia de 2012, el anterior estudio, al de 2019, nos indica, por un lado, que surtido sigue siendo lo más importante en cuanto a puntuación, ¿vale? Pero para mí lo más reseñable es que incrementa la valoración de todos los aspectos relacionados al servicio y disminuye el impacto relativo del precio, ¿vale? En ese sentido,
También tenemos que decir que 2012 era un periodo de crisis, 2019 es un periodo estable, con lo cual el factor precio en los periodos de crisis pues, suele ser más relevante en la toma de decisiones. Bien, lo que os decía, esos son los tres grandes factores, precio, surtido y servicio, pero si ahora vamos a ver pormenorizadamente qué encontramos dentro de cada uno de ellos, podéis ver en esta tabla como cada variable está clasificado dentro de C si son servicios, SU si es surtido y por aquí tenemos al precio, ¿vale? Y tenemos la importancia que se le ha dado a estos atributos en 2012 y en 2019. Y la posición en 2012 y en 2019. Esto está ordenado por 2019, es decir, lo primero, lo más importante para el reformista está en primera posición y lo último al final, ¿vale? De esta manera podéis ver también las variaciones que han habido entre los distintos años, pero os comento brevemente la tabla. Las dos primeras variables, que tiene que ver una con servicio y otra con surtido, son las mismas que en 2012, son las primeras que tienen la primera posición y hablan de plazos de entrega y de calidad de los materiales. Estos son, digamos, factores higiénicos, factores que el reformista va a querer encontrar sí o sí de cualquier formato de distribución. Después tenemos tres factores que van asociados con el servicio, hablamos del servicio postventa, de la entrega de materiales en obra y de la proximidad, ¿vale? Que pasan de 2012 a ocupar posiciones décima o decimocuarta a ocupar la tercera, la cuarta y la quinta posición, con incrementos realmente algunos de dos dígitos en importancia. Por otro lado, tres variables que tienen que ver con surtido, tanto de amplitud de la gama como también de profundidad de la misma, en cuanto a variedad de diseños o número de referencias, pues sucede lo contrario, pasan de ocupar posiciones más elevadas a bajar posiciones en importancia en este 2021. Por otro lado, el precio, lo que hemos dicho, estaba en quinta posición y pasa a ser a la decimosegunda. Y os he querido finalmente señalar estas dos, aunque bueno, luego en la tabla la podréis consultar y hacer vuestras propias valoraciones, pero porque aunque la financiación y el asesoramiento de proyectos sigue estando en últimas posiciones en cuanto a importancia, sí que vemos incrementos muy notables y habrá que estar también atento en estas dos variables de servicio si queremos realmente diferenciarnos de la competencia. En resumen, por sintetizar este bloque, ¿vale? Tenemos, por un lado, lo que decíamos, la importancia del precio, que se relativiza también por este periodo post-crisis. Veremos ahora cómo afectará la crisis que estamos viviendo. Y luego, no menos producto, quizá no está bien del todo expresado, pero sí más servicios. Es decir, las variables asociadas al producto van a ser importantes, porque esto es así, pero crecen en importancia variables que tienen que ver con el servicio, como es la financiación, por ejemplo, el servicio postventa o el asesoramiento sobre proyectos. Bien, visto las valoraciones generales, valoraciones en cuanto a importancia para el reformista, vamos a ver cómo han valorado cada uno de los formatos. Es decir, cómo han valorado las grandes superficies representadas por GS y cómo han valorado los almacenes especializados. ¿Ven? Las grandes superficies de bricolaje tipo Leroy Merlin y los almacenes especializados tradicionales. En las tres grandes variables tenemos que en las grandes superficies se ha incrementado la valoración del precio desde 2019 a 2012, lo cual nos da una visión de que realmente las grandes superficies se han puesto las pilas en este aspecto y han conseguido transmitir al reformista esa mejora en esta variable, en la variable precio, pero en el caso del surtido y el servicio vemos que mejoran en mayor medida los almacenes especializados y las grandes superficies. Bien. Como digo, primer bloque,
pedíamos la opinión sobre los distintos formatos de distribución. Ahora vamos a hablar sobre los recubrimientos. Para nosotros, para el Instituto de Tecnología Cerámica y para el clúster de Castellón es muy importante saber competitivamente cómo estamos la cerámica con otros materiales competitivos, que en este caso hemos tenido en cuenta fundamentalmente los 4 materiales más importantes, que serían la cerámica, por supuesto, el mármol, el terrazo y el parquet. Entonces vamos a hablar un poco de todos ellos en función a qué factores de posicionamiento, digamos, los relacionan cada uno. La primera conclusión que obtenemos de todo esto es que de los distintos recubrimientos, la cerámica es la mejor valorada, tanto por los reformistas como por los consumidores, ¿vale? La valoración mejor es en cerámica, en la valoración global. Ahora, viendo uno por uno lo que sucede con cada recubrimiento, pues es donde realmente vamos a percibir qué podemos hacer, qué estrategias de marketing podemos tomar. Como veis, aquí hemos puesto todos los factores de posicionamiento que se estaban valorando y las opiniones por un lado, valoraciones del 1 al 5 del consumidor y del reformista más oscuro. En general, en el caso de cerámica, las valoraciones de los reformistas son más negativas en todos los atributos de lo que sucede con las valoraciones del consumidor, ¿vale? Sin embargo, coinciden completamente ambos perfiles en que las valoraciones, lo mejor valorado de la cerámica es por un lado la calidad y por otro lado la facilidad de limpieza. Dos factores que ya se recogían también en el consumidor de 2008 y en los que la cerámica parece que tiene un posicionamiento muy claro. El precio, sin embargo, se percibe como más caro por el consumidor que por el reformista. Y, sobre todo, lo más importante es que hay 2 aspectos que recogen mayores diferencias de opiniones entre un perfil y el otro, que son el prestigio y la innovación. Son 2 aspectos mejor valorados por los consumidores que por los reformistas y que tienen que ver también con esas campañas de comunicación que vienen desde la asociación, desde Aster y también desde muchas empresas a nivel particular, para enfatizar los valores más emocionales de la cerámica y que lleguen realmente al consumidor, que llegue el prestigio, que llegue la innovación. Entonces, en ese sentido sí que se ha conseguido una mejora y desde 2008 a los últimos datos de 2018 sí que se ha percibido realmente una mejor puntuación, una mejor valoración en prestigio e innovación. Falta quizá trasladarlo a los reformistas. En el caso, por ejemplo, del mármol, sí que las valoraciones entre reformistas y consumidores están más igualadas, pero el precio, por ejemplo, se percibe mucho más caro por los consumidores que por los reformistas, ¿vale? Y esto también tiene que ver con el posicionamiento del mármol, que siempre ha sido un posicionamiento más marcado en el lujo, más asociado a un mayor precio, ¿vale? Lo mejor valorado por el consumidor, no obstante, es la calidad y el prestigio, mientras que los reformistas valoran en el mármol sobre todo el aspecto natural que les ofrece en la obra que vayan a realizar. Digamos que los reformistas optan más por una característica intrínseca del producto, que es el aspecto natural. Sin embargo, al consumidor se le traslada esa emocionalidad, ese prestigio asociado a colocarse en mármol. Finalmente, el atributo que recoge mayores diferencias de opiniones es, de nuevo, en este caso, la innovación, mejor valorada también por el consumidor que por el reformista. Bien, respecto al terrazo, podemos decir que, podemos decir 2 cosas. Por un lado, podemos decir que continúa posicionándose en 2 aspectos clave para este material, que son la facilidad de limpieza y la conservación. Compite también mucho con la cerámica en estos dos ámbitos. Y es lo más valorado además por los 2 perfiles, tanto los reformistas como los consumidores valoran la limpieza y la conservación lo que más del material, del terrazo. El precio también se percibe como más caro por los consumidores
Y esto también me parece bastante interesante, es que la principal diferencia en la valoración se da en la calidad, que está mucho mejor valorada por los consumidores que por los reformistas. Y que intuimos que detrás de esto también puede estar este cambio de moda o este cambio de tendencia que hemos vivido estos últimos años, abrazar la tendencia de terrazo desde muchos ámbitos, también desde el mundo de la cerámica, ¿vale? Que ha venido incrementando también la parte más emocional del producto y no solo variables funcionales como son la limpieza o la conservación. Finalmente, el último material que hemos querido valorar en esta comparativa es el parquet. Lo que más valora el reformista sobre el parquet es la calidez y el aspecto natural. ¿Vale? También el consumidor apuesta por el aspecto natural, es imbatible en este sentido este material. Además, durante los últimos años siempre se ha mantenido muy posicionado en este factor, ¿vale? Pero también incluye la calidad y de nuevo el prestigio. También el precio, en este caso, se percibe más caro por el consumidor, siendo además el que más diferencias recoge en cuanto a la valoración de precio. Luego, lo último, lo más para mí relevante, es que las diferencias que se dan entre los dos perfiles están sobre todo en la conservación y la facilidad de limpieza. El consumidor tiene una imagen mucho mejor que el reformista en cuanto a estas dos variables. Y también creo, y por el recorrido que llevamos también de estos 10 años de estudio del consumidor, que son variables en las que también el parquet ha trabajado mucho en posicionamiento y que sí que es verdad que el parquet ha avanzado notablemente en recortando distancia respecto a la cerámica, justamente en dos variables que para nosotros, para la cerámica, son muy relevantes, que son la conservación y la facilidad de limpieza. Entonces sí que se está viendo que realmente se está trasladando al consumidor, quizá también puede ser, ¿por qué no?, porque se está innovando también respecto a este aspecto por parte del parquet, pero también, desde luego, el marketing está ayudando mucho a llegar al consumidor y a realmente desmitificar, en este caso, aspectos negativos o connotaciones negativas que podía tener el parquet. Bien, el tercer aspecto, como os comentaba, y ya el último, sobre el que queríamos comentar, era sobre Internet, ¿no? Sobre cómo considera el reformista el papel de Internet, tanto en su trabajo diario como también en la compra o en la búsqueda de información sobre recubrimientos. Entonces, en primer lugar, decir que el 75% de los reformistas utiliza Internet en su trabajo y lo utiliza fundamentalmente para estas 4 cosas que estáis viendo. La primera, por orden, es para promocionar sus trabajos, como vía de promoción. El segundo es como canal de comunicación con clientes y potenciales clientes, de trabajo abajo, es decir, lo que quiere es llegar a clientes y a potenciales clientes y establecer comunicación con ellos. Para eso es muy necesario las redes sociales. El tercer factor la tercera utilidad es para conseguir nuevos proyectos. Y finalmente la última es como canal de comunicación aguas arriba, es decir, con distribuidores y fabricantes. Vale. Para su trabajo ya hemos visto que es muy importante, pero también en el proceso de compra de recubrimientos. Y ahora veréis, porque esto también resulta muy interesante. Bueno, os he comentado ya que la utilización de Internet para la compra de recubrimientos es solo utilizada por un 8%, es decir, el comercio electrónico en este sentido todavía no está en auge en el sector de recubrimientos, ¿vale? Pero sí que se están empezando, o sí que se utiliza mucho Internet durante el proceso de búsqueda de información. Entonces, ¿para qué exactamente? Pues en primer lugar, para 2 cosas que tienen que ver con estadios muy tempranos de compra de recubrimientos. Es decir,
o bien para conocer novedades y tendencias, es decir, para informarse de lo que hay nuevo en recubrimientos, y también para conocer nuevas formas de colocación, para formarse, ¿no? Como ese training, ¿no? que quizá necesita ese reformista, ¿no? En ese sentido, hoy, por ejemplo, salía una noticia de la firma Rubí, que estaba también dando training de colocación y de manipulación de azulejos gratuitamente en plataformas online. Creo que es algo que está siendo explotado por muchísimos sectores, y que creo que desde luego aquí se puede también utilizar muy bien, y que también nos permite, pues, digamos, trabajar el marketing de contenidos, ¿vale? El marketing de atracción, ¿vale? Y hacernos pues, referentes en el posicionamiento que queramos alcanzar. En este sentido, estos dos utilidades de Internet estarían todavía muy alejadas de lo que es el proceso de compra, pero que sí que podrían ser útiles para nosotros para hacer marca en el sector. Después hay otras dos utilidades también muy interesantes, que es, por un lado, conocer opiniones de distintos consumidores sobre los materiales de recubrimiento, o la propia comparación de precios, ¿vale? Ahí ya estaríamos en un estadio quizá un poco más avanzado. Y finalmente, ya en un estadio mucho más avanzado, pues sería ya comparar materiales concretos, recubrimientos concretos, o la propia búsqueda de ofertas de productos de recubrimientos, aunque en este caso último, pues ya veis que se utiliza en menor medida. ¿Cuál es la intención a futuro? Pues bueno, teniendo en cuenta que este estudio, como digo, está realizado, terminó a finales de 2019 y por lo tanto es pre-COVID, ¿vale? Respecto a la compra de Internet, mi intención no se valora, ¿vale?, por parte de los reformistas que vaya a incrementarse en un futuro inmediato. No obstante, lo pongo ahí en barbecho por el tema que os comento, porque vamos a ver cómo es de intensa, cómo es de profunda y cómo es de duradera la crisis, y vamos a ver cómo impacta en todo esto. Bien, visto esto, para que os vayáis, iba a decir a casa, pero ya estoy en casa la mayoría, pero bueno, para que os quede 5 ideas claras y 4 recomendaciones que os daríamos desde el Observatorio de Mercado. Las 5 conclusiones que se extraen del estudio y de la comparativa con los consumidores es que, primero, que antes, siempre, esto lo matizo, antes de la crisis del COVID-19, el reformista era una figura muy importante para el consumidor, que además impulsaba y iba refrendada por esa tendencia do it for me, que era una tendencia totalmente creciente, y que por lo tanto, no digo que no vaya a seguir siéndolo, pero que deberemos estar atentos a cuál es el impacto de la crisis en una cierta vuelta al do it yourself una vez terminada. La segunda conclusión es que la consulta en Internet en el proceso de compra es mayor por parte de los reformistas, como habéis visto, que por los consumidores finales, aunque, como habéis visto, la finalidad de la búsqueda se enmarca todavía en estadios muy tempranos del proceso, no en la compra final, ¿vale? Esto, lo que digo, abre multitud de oportunidades en el tema del marketing, en el tema de hacer marca, en el tema de atracción, marketing de contenidos y demás. El tercer punto sería que los reformistas siguen comprando más almacenes especializados que a la gran superficie, aunque, como digo, recortan distancias, ¿vale? Y parece que la tendencia es a recortar un poquito más, aunque, como digo, el sorpaso es muy difícil de seguir. El cuarto punto sería que los reformistas prefieren mayor y mejor servicio, aunque, por supuesto, el producto sigue siendo importante. Habrá que exprimirnos la cabeza, ver qué podemos darles a los reformistas para cubrir las necesidades que están manifestando, y, por supuesto, la importancia del precio, que también habrá que esperar en cómo se transmite o si se relativiza o no después de la crisis que estamos viviendo en la actualidad.
Finalmente, el quinto punto se refiere a los materiales. La cerámica es el producto mejor valorado, tanto para el consumidor como para el reformista, aunque como hemos visto, las valoraciones por atributos de posicionamiento nos indican que hay diferencias entre las percepciones de ambos y que por lo tanto podemos trabajar comunicaciones diferentes en función del target al que nos vamos a dirigir. Y esto es súper importante y tiene que ver con las recomendaciones que quería dejaros para terminar y que, bueno, espero que os hagan un poco reflexionar, tanto si sois fabricantes como si sois distribuidores. Primero, lo primero de todo es que recomendamos desde el observatorio hacer más marketing y sobre todo más marketing digital y enfocado. Esto quiere decir, el sector cerámico, el sector sobre todo de fabricantes, siempre ha hecho mucho hincapié en el marketing más tradicional, también en los formatos más tradicionales de, por ejemplo, prensa escrita, marketing offline, ¿vale? No nos han dolido prendas de gastarnos, pues, esto lo pongo de ejemplo, pero 1.900 euros en una página de publicidad en un periódico en feria, en la que al lado tenemos al competidor inmediato y que no sabemos muy bien cuál es el perfil de la persona que lo va a consumir. O sí que lo sabemos, pero tampoco hemos enfocado muy bien estratégicamente dónde queremos llegar. Sin embargo, y no digo que no se haga, pero sin embargo, y esta es la otra parte, pues nos cuesta mucho más invertir en acciones SEM o invertir en banners, por ejemplo, en nuestros distribuidores, que tienen unas webs, algunos también a mejorar, ¿vale? Pero sobre todo en la compra online, en posicionarnos en ese distribuidor, en hacer esta publicidad cruzada o acciones de banner o lo que consideremos. En ese sentido, creo que todavía nos queda mucho camino y sobre todo enfocado al target al que nos queremos dirigir y segmentando muy bien por perfiles. Veréis también en el estudio cómo intentaremos, como os pondremos algún buyer persona para que también podáis ver cómo perfilar distintos segmentos de compradores o también de reformistas, de manera que el marketing que hagáis sea un marketing más enfocado. Y también deciros que desde el instituto también os podemos ayudar, también por supuesto. También deciros que desde luego este sector, este clúster tiene consultores estupendos y además muy enfocados también a la cerámica, que también nos pueden ayudar en esta tarea. Creo que hay que recurrir a ellos, también al instituto. Vamos de hecho a fomentar también la formación en marketing cerámico. En breve también os mostraremos algunos de los cursos que os vamos a ofrecer de manera online. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el curso de comerciales que vamos a hacer con Aster, que siempre hacemos de manera presencial y que ahora vamos a intentar paquetizar de manera online para que sea fácil de digerir y fácil de consumir. Y creo que, bueno, que entre todos creo que podemos hacer más y mejor marketing. Unido a esto del más marketing, lo que queremos es mandar un mensaje de reforzar al área de marketing. Estamos en un periodo de crisis. En la anterior crisis digamos que los departamentos de marketing fueron una de las primeras figuras a prescindir en el recorte de personal, ¿vale? También se entiende que se reforzaran los departamentos financieros, que se reforzaran los departamentos de riesgo, pero solamente quedaros con que somos muy buenos en producto, ¿vale? Pero tenemos que ser muy buenos en cómo vender ese producto. Y si eliminamos a gente del departamento de marketing, pues seguramente nos será más difícil. Fijémonos en lo que están haciendo los publicistas en la actualidad. Fijémonos cómo el esfuerzo que están haciendo en cambiar toda la publicidad, adecuarla al momento histórico que estamos viviendo, a los valores que el consumidor está requiriendo. Y entonces intentemos, viendo el esfuerzo que están haciendo, podemos entender la importancia que tiene la profesión y lo importante que es para situar a la marca como referente
en la mente del consumidor. Lo tercero, elegir posicionamiento, igual que lo hemos hecho para los materiales. Cada marca debería tener su posicionamiento como marca, su posicionamiento como categoría de producto, pero esto lo tenéis que tener resuelto estratégicamente, tenéis que saber dónde estáis en la mentalidad del consumidor y del reformista. También desde el instituto os podemos ayudar, porque sabéis que hacemos estudios de mercado ad hoc y bueno, podéis contar con nosotros para lo que queráis. Y luego el último punto es reinventar servicios frente a vender productos, ¿vale? Lo hemos visto, productos sí, pero el servicio más. Entonces, vamos a reinventarnos, vamos a pensar, vamos a estrujarnos esa cabeza, tanto si somos distribuidores, ya vemos lo que podemos ofrecer a los reformistas y a los consumidores, o si somos fabricantes también, ¿por qué no pensar en ese consumidor, ponerlo en el centro de la estrategia, reinventemos los servicios y vemos qué podemos dar, más allá de productos que somos muy buenos y muy innovadores, pero bueno, habrá que invertir también en servicio, que es el futuro, seguramente. Con todo esto, bueno, os dejo aquí la web del Observatorio de Mercado. La semana que viene tendréis disponible para descargar el estudio completo de reformistas. Ya tenéis el del consumidor desde hace tiempo, por supuesto, gratuitamente. Deciros que tenéis una web que se llama vigilantes.es, que es un proyecto con la Diputación de Castellón, que es un proyecto muy chulo, que tiene editoriales de gente relevante del sector, tiene boletines periódicos en el que analizamos y desgranamos oportunidades para el sector, tanto para los fabricantes como para la distribución de sectores afines. Es un boletín para que os deis cuenta de lo serio que la gente se lo toma y os lo agradecemos de corazón, que tiene una tasa de apertura de en torno a un 60%, 50-60% desde el boletín. Los que conozcáis un poco el mail marketing, sabéis que una tasa de apertura en mail marketing mayor de un 10% ya es un éxito total, con lo cual imaginaros un boletín que lo abre un 50-60% de los inscritos. Con lo cual entendemos que el contenido os gusta, seguimos trabajando para que os guste más y a los que no estéis inscritos os invitamos a inscribiros. Y bueno, tenéis aquí tanto los Twitters, Instagrams, LinkedIn, tenéis mi LinkedIn y tenéis mi correo importante. Cualquier sugerencia, hablemos y pongámonos de acuerdo si os podemos ayudar en cualquier cosa. Nada más, yo lo que tenía que contaros os lo he contado, espero que haya sido interesante. Abrimos la ronda de preguntas, si alguna tenéis, y espero poder resolverosla. Muy bien, Sabrina, ha sido, creo que una presentación muy clara, con un contenido muy completo. Y bueno, tenía yo como deberes ir recogiendo las preguntas que la gente fuera lanzando por el chat. La verdad es que de momento han sido muy poquitas y se pueden resumir principalmente en la inquietud que tiene la gente por saber si este informe va a estar público, cuándo va a estar público, dónde estará público y si además este webinar también se publicará, ¿no?, como complemento a ese informe. Muy bien. Bueno, he dicho ya algunas de las cosas, creo que las he contestado, pero bueno, lo vuelvo a comentar. El webinar está siendo grabado, va a estar disponible, no sé durante cuánto tiempo, pero lo vamos a poner en el canal de YouTube del instituto. La publicación, como digo, saldrá la semana que viene. Va a tener esto, todo lo que os he comentado, más algunas cosas que he tenido que obviar por tiempo y porque es complejo también profundizar tanto. Y ya no sé qué más. Y bueno, y cualquier cosa que necesitéis de más, pues podéis contactar y os pasamos cualquier información que necesitéis. El del consumidor lo tenéis de todas maneras y espero que os parezca interesante. Entiendo que puesto que se dispone del correo de todos los participantes, se les hará llegar también en persona a cada uno de ellos. Sí, yo creo que si no tenéis ningún inconveniente os mandamos el link para la descarga. De todas maneras hacemos mil difusión por redes sociales
con lo cual la tendréis también, pero os la mandaremos. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que por ahí había entrado algo. Aquí, sí, bueno, otra pregunta es dentro de productos sí, pero sobre todo más servicios. ¿Qué tipo de servicios se consideran esenciales en el proceso de compra y postventa? ¿En la postventa concretamente? En el proceso de compra y postventa. Ajá. Bueno, habéis visto algunos ahí, pero bueno, desde ayuda en los proyectos hasta búsqueda de financiación, hasta la propia formación que necesita el reformista. Bueno, pues hay servicios de muchas formas y maneras. Y los que no haya, pues es también un poco reinventarlos, ¿no? De intentar buscar otros que todavía no existan. Yo creo que ahí está también la innovación por parte de todos, pero sí hay pues de todo. En el informe los podréis ver, os lo he enseñado, pero bueno, de todo tipo. Una última pregunta de momento. Nos pregunta Raymond que por qué solo marketing digital y no las revistas profesionales dirigidas al distribuidor no tienen la misma fuerza. Nada, no quería decir eso. Lo estaba diciendo y estaba pensando, me van a coger por donde no lo quiero decir. ¿Vale? Por supuesto que marketing omnicanal, ¿vale? Por supuesto que las revistas especializadas tienen muchísimo valor y por supuesto que un sí rotundo a las revistas especializadas, al formato físico. Es solo enfocar a quién vas dirigido y la situación a la que vas dirigido, perfilar y para acertar a quién vas a dirigirte, no hacer una publicidad porque tradicionalmente se haya hecho en un momento determinado. Me refería más, por ejemplo, a que a lo mejor pueda tener más impacto una publicidad en un medio impreso, en un medio técnico, como puede ser, pues yo que sé, técnica cerámica o bueno, cualquier otro, el periódico del Azteca, un medio más generalista. Puede impactar más una publicidad a lo mejor en un momento que no sea un momento de feria, pero a lo mejor en el momento de feria donde comparten protagonismo con muchísimas otras marcas. Por supuesto que no me refería a marketing offline, no, sino a repartir muy bien y a enfocar simplemente a eso. Bueno, el resto de cosas son todo agradecimientos que te hace la gente. Sí, ha aparecido ahora una última pregunta. ¿Se podría decir que el cliente particular y el reformista tendrá más la tendencia a ir a comprar, a ver qué corresponde mucho, a almacenes especializados que son más de proximidad que a gran superficie por el tema COVID? Por el tema COVID especialmente, pues habrá que verlo. También vamos a ver cómo se regulan los aforos, qué regulaciones van a tener unos y otros, las tiendas pequeñas o las tiendas o los grandes almacenes. Todo esto supongo que se irá resolviendo poco a poco y sí que está habiendo una cierta tendencia hacia las tiendas de proximidad, a las tiendas de barrio. Sí que hay una tendencia respecto a valores más centrados en esto, pero la verdad es que no me atrevo a pronosticar qué vaya a pasar en un futuro. Esto cambia demasiado rápido todo. Y ya por último, indica que es más una reflexión que una pregunta, que entendemos que el particular va a adquirir más online pendiente de ver futuros estudios, al igual que la contratación online de los reformistas, que el evitar contactos y desplazamientos ha llegado y se va a quedar con nosotros, ¿no creéis? Pues bueno, sí, ¿no? Desde luego, estoy segura. De hecho, los primeros pasos se están dando. AndyMac, está ya la asociación tratando con AliExpress, todavía en términos muy tempranos, pero por supuesto que el futuro es online, el futuro por lo menos es omnicanal
y por lo tanto nuestro sector está destinado también a la venta online, aunque desde luego estamos tardando mucho más que otros sectores. Pero sí, impulsos como este, como crisis como esta, impulsan hacia esta tendencia. Pues bueno, ya entiendo que ya no hay más preguntas. Han pasado 2 minutos en el chat sin que nadie ponga más preguntas. Con lo que cerramos, si te parece, Sabrina, el webinar. Perfecto. Nada, muchas gracias y cualquier cosa, pues aquí estamos. Gracias a todos. Muchas gracias.